Tratar de pasar de una época a otra es algo sentimentalmente posible, pero en algunos casos se ha materializado la idea de venir de tiempos anteriores o de ir a momentos que aún no suceden, pero que según la línea del tiempo sucederán. Algunos momentos de estos han quedado plasmados en más de una evidencia, y es por eso que hoy traigo para ti Top 5 viajeros en el tiempo. Número 5. Este caso es uno de los más populares que existen y de los que más se tenga evidencia física. Hablamos de John Titor, que en el año de 2000, en noviembre para ser exactos, apareció un usuario de blog en la internet que decía provenir del año 2036. Según John Titor, venía con una misión especial, que consistía en conseguir un ordenador del año de 1975, un IBM 5100, y así poder evitar el efecto 2038, en el que todo el sistema informático colisionaría a raíz de un desfase de programación algorítmico. Según este viajero, este ordenador podía tener la solución a este problema futurista, ya que en el año de 2004 se había desatado una guerra política que había terminado con muchos de los recuerdos tecnológicos que había en el momento, haciendo una parada en el año 2000 para poder obtener recuerdos personales que había perdido durante la guerra. Dejó un par de fotografías como parte de su evidencia que sustentaban la existencia de su nave y la tecnología que utilizaba en su época. Ejemplo de ello, un láser flexible. Fotografías de muy baja calidad para provenir de un artefacto del futuro. ¿Verdad o no? Es una fantasía el poder imaginar que esto es posible. Solo tú tienes la última palabra. Número 4. En el año de 1928, en la película más famosa del cómico más afamado de todos los tiempos, Charles Chaplin, hubo una toma de tan solo unos segundos donde se puede ver una persona que se supone está hablando por un teléfono celular, tal y como lo oyes. En una película en blanco y negro, sin sonido, con la tecnología austera de la época, pero dentro de esto puedes ver claramente cómo una persona aparenta estar hablando por teléfono celular. Nada extraño para este año, pero sí para la época de 1928. Hay quien dice que llevaba un artefacto de la época que servía para aumentar la auditividad, un tipo de corneta para introducir en el oído. No sé si esto pueda ser posible o no. Lo cierto es que es un cuadro bastante familiar para la actualidad y un poco extraño para aterrizarlo en esa época. A todo esto me pregunto, ¿a quién hubiese llamado con la tremenda ausencia de satélites que debió haber existido en ese año? Lo desconozco en realidad. Por supuesto te dejaré el enlace del video en la descripción. Número 3. Viajar al pasado para obtener dinero es una muy buena y atractiva opción para hacer algo de negocio. Y esto fue lo que sucedió en el año de 2003, en enero, al ser llamado para un interrogatorio del FBI Andrew Garrison por sospechas de abuso de información privilegiada. Todo esto porque logró hacer con una inversión de tan solo $800 la impresionante cantidad de $350 millones en tan solo un par de días, realizando operaciones financieras bursátiles, 126 para ser exactos, todas de alto riesgo y consecutivamente acertadas. La declaración que el hombre dio frente al FBI indicaba que decía ser un viajero del tiempo proveniente del año 2256, tratando de parecer normal, pero desafortunadamente la oportunidad de la riqueza lo volvió algo obsesivo. El hombre, a cambio de su libertad, ofrecía proporcionar el paradero de Osama Bin Laden o la cura del SIDA, por ejemplo, todo para poder regresar a su nave. Por motivos de temor, jamás reveló la ubicación de su vehículo. Por supuesto, las autoridades no lograron establecer alguna información previa del hombre de 44 años hasta antes de diciembre del 2002. Se dice que el hombre declaró que había sido liberado por el FBI por una fianza de $1 millón. Jamás se tuvo más información del personaje y se mantuvo en el anonimato.
Nadie jamás reafirmó o negó toda esta información, por lo que fue y seguirá siendo un misterio del que no tenemos más datos. Incluso el FBI se negó a comentar acerca del caso. Número 2. Supuestamente este fue un brinco temporal y comenzó con la muerte del protagonista antes de que pudiera haber contado algo. Una mañana del año de 1950, un hombre desorientado caminaba entre los transeúntes de la Quinta Avenida. Se paseaba un hombre con atuendos extraños para la época, y al atravesar una calle fue arrollada por un vehículo. En el momento del peritaje fueron encontradas varias cosas, entre ellas un símbolo de cobre por valor de 5 centavos de dólar que llevaba el nombre de una berlina que era desconocido incluso a los antiguos pobladores de la zona, un proyecto de ley para el cuidado de un caballo y el lavado de un carro tirado por una caballeriza de Lexington Avenue, que no figuraba en ninguna libreta de direcciones. Alrededor de $70 de viejos billetes. Las tarjetas de visita con el nombre de Rudolf Fentz y una dirección en la Quinta Avenida. Una carta enviada a esta dirección en junio de 1876 en Filadelfia. En la investigación no se halló a nadie con ese nombre o apellido en esa propiedad. Ninguno de estos artículos contenían rastros del pasar de los años. La investigación arrojó que existía un Rudolf Fentz Jr., banquero retirado, con el que el departamento de policía se puso en contacto. Desgraciadamente había fallecido hace 5 años, pero aún permanecía el contacto con su viuda. Y dentro de la entrevista, asombrosamente dijo que el padre de su esposo había desaparecido misteriosamente a la edad de 29 años, el año de 1876, sin dejar un solo rastro. Sorprendentemente, la descripción del hombre desaparecido 75 años antes coincidía perfectamente con la del hombre fallecido en la Quinta Avenida el año de 1950. ¿Verdad o no? Solo tú tienes la última palabra. Número 1. El hipster del tiempo o el hombre moderno es como se conoce a este hombre, ya que apareció en una fotografía de 1941 durante la inauguración del puente South Forks en Gold Bridge, Canadá. La fotografía pertenece a Bralon Pioneer Museum y apareció en la exposición virtual llamada Their Past Lives Here, producida en el Museo Virtual de Canadá. La procedencia de la imagen es la que lo coloca en esta posición del top. Se presume de su relación con el futuro por la aparición de este hombre, por su aspecto, por supuesto, gafas, playeras, accesorios y una cámara portátil. Mucha gente que la ha visto en internet justifican las gafas de sol con una película, argumentando que en ese tiempo ya existían. Justifican la playera con prendas de un equipo deportivo de aquella época. Pero nadie ha podido justificar la existencia de ese tipo de cámaras como la que aparece en la imagen. No se ha podido establecer tampoco como algo montado o existente de la época. De igual manera, analízala y recuerda que solamente tú tienes la última palabra para decidir si lo que te digo es o no verdad. Esto ha sido todo, amigos. Recuerda, yo soy el Pelón del Top. Te envío un gran saludo. Espero me sigas en mis redes sociales. Te dejo abajo el enlace de Facebook y de Twitter. Te agradezco. Regálame una suscripción, un like o recomiéndame con tus amigos. Muchas gracias.